bienvenidos a esta mesa. Sentimos haberos cortado un poco el café, pero bueno, vamos a intentar hacer un diálogo pues, lo más dinámico y lo más interesante posible. Soy Sara, trabajo en la Fundación Bertelsmann en un proyecto de orientación precioso, especialmente en la intersección entre la educación y el empleo. Así que me siento muy afortunada, gracias por la invitación a Voluntare, de compartir este diálogo pues, con todas estas personas que se van a ir presentando ellas mismas ahora mismo. Y bueno, para no perder más tiempo, os voy dando paso de allá para acá y os presentáis vosotros mismos y nos dais una pincelada de cuáles son esos proyectos de voluntariado corporativo con ese foco de empleabilidad y todo lo que supone. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Yo soy Tim Eaves, fundador de la empresa QuadPack, una empresa que fabricamos envases para el sector cosmético. Somos un B Corp, pero también estoy aquí como presidente de la Fundación QuadPack. Y es una fundación que dedicada a niños en riesgo de exclusión, dificultades, para encontrar su potencial y desarrollar su potencial. Yo soy Iris Sánchez, responsable de CSR en SAP o SAP, como dicen en el resto de los países. Vengo un poco a hablar también de las iniciativas que tenemos tanto a nivel global como regional como local que fomentan este puente hacia el empleo. Tenemos iniciativas con UNICEF, se llama Educate to Employ, a nivel regional Young Professional Program, a nivel local People to Work, que no sé si lo habéis escuchado, que está en colaboración con diferentes comunidades autónomas, y aquí en Madrid tenemos el proyecto más grande con muchísimas plazas para personas desempleadas. Y luego también hacemos actividades con entidades sociales, con Tomillo, que está compartiendo mesa aquí hoy, y con Cruz Roja, para apoyar a empresas a personas en riesgo de exclusión social a adquirir capacidades digitales, a adquirir formación en SAP y que puedan encontrar un hueco en el mercado laboral dentro de nuestro ecosistema. Bueno, mi nombre es Tino Rodríguez, vengo de la empresa Ineco. Ineco es una empresa pública de ingeniería y consultoría, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, ¿qué hacéis? ¿No? Pues, empresas que venden coches, otros que vendéis productos, o sea, envases. Nosotros vendemos talento. O sea, por explicar un poco, pues cuando cojáis un AVE en España o en las cercanías de Sydney, pues nosotros somos los que hemos diseñado eso. Cuando cortéis un puente en una carretera o cuando os digitalicen, por ejemplo, algún informe en justicia. Y veníamos a presentar un plan que ha sido un plan muy motivador para Ineco, que es un plan que se llama el Plan Iguales, que luego desarrollaremos, pero que tiene sobre todo dos objetivos, que es integrar en Ineco todo el talento que hay en la sociedad y también colaborar a que aquel talento que no se puede incluir en Ineco porque no desarrolla la actividad que tenemos, ayudarle a incluirse en otras empresas. Me acompañan 3 personas que las quiero citar porque es un plan que nace de una manera muy transversal: la gerente de RSC, Beatriz, la gerente de desarrollo de producto, Inés, y la gerente de soluciones tecnológicas, Verónica, porque ha nacido, como digo, de todas las partes de la compañía, y luego detallaré para no pasarme del tiempo inicial. Pues buenos días, soy Marisol García, subdirectora general de Fundación Tomillo. Tomillo es una entidad que tiene 40 años, justo la semana pasada celebramos nuestro aniversario, y lo que hacemos es acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad para impulsar su crecimiento personal y su empleabilidad. Tenemos una media de más de 400 voluntarios al año, de los cuales el 65% provienen de empresas. Tenemos programas con empresas que llevamos más de 10 años trabajando con ellos, y un poco en la línea, enlazando con lo que se decía en la mesa anterior, sí que trabajamos con un enfoque de cada año definir y codiseñar los programas para adaptarlos a los programas sociales que están continuamente evolucionando, que a la vez evolucionan en base a las necesidades de los participantes, de los jóvenes de Tomillo, que cambian pues, según el contexto y la situación del empleo, etcétera, ¿no? Y bueno, las actividades que tenemos están enfocadas en tres tipos de actividades: aquellas que están enfocadas para que los jóvenes eleven sus expectativas y tengan una exploración vocacional,
Otras actividades que están más pensadas para la formación, que es a través de las empresas se hacen masterclass en temas tanto técnicos como soft skills. Y luego también actividades que están dirigidas a acompañarles hacia el empleo, ¿no? En resumen sería esto. Muchísimas gracias por esta brevedad y concreción. Como veis, somos una mesa bastante diversa y complementaria, así que creo que nos va a dar mucho juego a la hora de comentar. Traigo un dato sobre la mesa para abrir un poco el debate. Según un informe elaborado por Voluntare, en el que han participado tanto empresas de Europa como de Latinoamérica, el voluntariado corporativo relacionado con los ODS 4 y 8 concentra un volumen muy alto de acciones, concretamente 70% aproximadamente. Todo lo que tiene que ver con la educación de calidad a nivel global pues se lleva casi un 40%, y con el trabajo de calidad un 30% a nivel global, pero en Europa estamos aún por encima y es un 40%. Entonces, os voy a lanzar varias preguntas, no tenéis que responder a todas, contestad cada uno lo que os apele un poco más o lo que consideréis. La primera es, ¿dónde marcáis cada uno de vuestros proyectos? Estas pinceladas que acabáis de comentar, profundizar un poquito más. ¿De dónde nace esa inquietud, necesidad o deseo por aportar en este ámbito? Y algo muy importante, ¿dónde se toma esa decisión? Podéis empezar quien se sienta interpelado y con ganas. ¿O repetimos ronda? Empiezo si queréis. En mi empresa tenemos la suerte que soy fundador y además presidente de la fundación. Pero intentamos que sea una decisión inclusiva de toda la empresa. Y cuando empezamos la fundación, empezamos con la idea de ayudar a los jóvenes, pero al principio simplemente con nuestro dinero. Y luego pues nos dimos cuenta que cuando involucrábamos más personas de la empresa con los niños y invitábamos a los niños a la empresa a ver nuestra actividad, les enseñamos un poco más la vida laboral, eso es cuando empezó a salir la magia. Y por lo tanto, que no hay ninguna parte de la empresa que toma la decisión, toda la empresa toma la decisión. Y como estamos en 11 países distintos, tenemos iniciativas en los 11 países que están saliendo como champiñones. Y eso es lo que cuando hablo de la magia, es lo que está ocurriendo, porque todo el mundo participa en la decisión. Muy interesante. Yo, bueno, desde SAP al final es una empresa multinacional y vivimos un poco el lado opuesto. Al final las decisiones se toman a nivel global en los comités pues, de responsabilidad social, de estrategia, y lo que se hace es un cascade hacia pues, región a nivel local. Hay dos áreas principales que nos enfocamos que encajan perfectamente justo en los ODS que estabas comentando, que es Build Skills for the Future y Accelerate Impact Business, que al final es como todas las actividades se engloban en esas dos áreas. Entonces, a nivel global se marca esta estrategia y se hacen iniciativas como la que comentaba antes con UNICEF, que cubre como un territorio muy amplio. Y luego, pues a nivel regional se establecen otras en base a objetivos. Pues en EMEA tenemos toda la parte de África, se hacen muchísimas acciones enfocadas a upskilling en África. Y luego a nivel local, pues también adaptamos un poco toda la directriz en cosas que encajan, y esta iniciativa que tenemos ahora con las comunidades autónomas es un poco porque el gobierno también apuesta por formación a desempleados. Entonces, aprovechando pues, esa necesidad y esa oportunidad, se crean programas a nivel local. Entonces, la decisión de dónde nos enfocamos viene de arriba, por decirlo de alguna forma, pero las acciones que se realizan se van perfilando como por diferentes niveles. Entonces, yo creo que es interesante ver cómo los dos lados, teniendo un fundador o una persona simplemente del equipo local, sí que se ve la diferente perspectiva. Sí, lo que intentamos hacer desde la fundación es crear un marco de actuación. Esto es muy importante para que no haya mucha diversidad de ideas. Entonces tenemos un propósito muy claro y un marco en el cual todos los equipos pueden actuar. En nuestro caso, el impacto social es uno de los objetivos del plan estratégico. Es decir, yo creo que al final la compañía tiene una estrategia en la que hay 7 objetivos, ¿no? Ahí está talento, está diversificación de negocio, está eficiencia, y uno es impacto social, ¿no? Entonces, cuando tú tienes
el voluntariado, las acciones de solidaridad las tienes integradas en tu estrategia. Además, los ingenieros, que somos bastante cuadriculados, tienes unos objetivos que quieres cumplir a final de año. Eso da pie a que la apuesta por esta actividad es una apuesta que está directamente avalada por la dirección de la compañía, ¿no? Desde el propio presidente, en mi caso, el director ejecutivo, de coordinación, es decir, a toda la empresa. Y luego, la forma de hacerla transversal es que nosotros, cuando diseñamos el plan estratégico, que es un plan que se diseña anualmente, no es trianual, pero anualmente se hace el que corresponde al año siguiente, lo abrimos al conjunto de la compañía. Entonces, el conjunto de la compañía puede trasladarnos propuestas de manera abierta y posteriormente se analizan todas y cada una de esas propuestas y dan pie al diseño de planes o programas específicos que nos los marcamos en el año siguiente con unos objetivos que revisamos trimestralmente y al final del año analizamos si damos ese programa por cumplido, si creemos que hemos superado expectativas o si creemos que nos hemos quedado cortos y hemos fallado para implementar nuevas acciones, ¿no? Por lo tanto, yo diría que comparto las visiones anteriores, pero son dos líneas. Una, tiene una apuesta específica y total por la dirección de la compañía, pero las propuestas emanan de esos procesos de consulta que hacemos a todos los que son empleados de INECO. ¿Y en el caso de una entidad social? Bueno, pues respecto a los ODS, efectivamente todo lo que hacemos está enmarcado en el 4 y el 8, también en el 10, que es la reducción de las desigualdades, y el 17, lógicamente, porque es en alianza con empresas. También trabajamos el 5, creo que es de la igualdad de género, porque tratamos, por ejemplo, de traer a mujeres que están en profesiones STEM para que entren en las aulas en aquellas profesiones más, por ejemplo, de electricidad o de informática, que apenas hay mujeres, para que sirvan de referentes. Y también creo que es el 11, el de ciudades y comunidades sostenibles, porque tratamos de meter en todas las formaciones de manera transversal la sostenibilidad. Incluso, por ejemplo, en hostelería, pues trabajamos todo lo que son los productos de proximidad. En electricidad, por supuesto, todo lo de la eficiencia energética. Tratamos de que los alumnos también estén aprendiendo, da igual la profesión, sobre temas de sostenibilidad. Y luego, de los departamentos que nos suelen contactar las empresas, para voluntariado, lo que más viene de RSC, proyectos sociales, pero también a veces de recursos humanos cuando tratan de buscar más una actividad en la que participen a la vez muchos empleados. Porque tratan de cambiar lo que es a lo mejor un team builder tradicional por una actividad de voluntariado. Esto es verdad que a las ONGs nos cuesta más encontrar ese tipo de actividades porque trabajamos más de manera individual, pero en un programa a lo mejor anual en el que participan muchos empleados de la compañía, no a la vez. Hace poco sí que hemos hecho una actividad que está funcionando muy bien, pero porque tenemos un centro de hostelería donde tenemos a menores tutelados que están aprendiendo hostelería y sala. Y entonces lo que hacemos es lo que llamamos merendar, con el dar, digamos, de dar algo como voluntario, y vienen hasta 40 empleados a la vez, que suelen ser de un departamento o de alguna área que quieren hacer team building, que hacen en realidad como de comensales, ¿no? Y lo que tienen que hacer luego es darles un feedback constructivo a los alumnos de cómo han servido, de cómo se han comportado, digamos, en la relación con el cliente y demás. Y esa actividad que sí que está funcionando de grupo, pero es más complicado en general. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Ver las diferentes estrategias o planteamientos. Voy a poner otro dato sobre la mesa que no es tan alentador como el anterior y que no ha salido explícitamente hasta ahora, pero creo que tiñe muchos de vuestros programas, y es la empleabilidad. Aquí en España se da la paradoja de que, además se está perpetuando año tras año, de que por un lado aproximadamente el 30% de los jóvenes, el desempleo juvenil ronda el 30%, y por otro lado un montón de empresas, en torno a un 40%, y depende de los sectores incluso más, no encuentran el talento que necesitan. Entonces, ¿qué hacemos con este mismatch? Que por un lado tiene causas pues, en desajuste de competencias, desajuste de titulaciones, pero también os quería preguntar si habéis identificado si hay otros tipos de desajustes que tienen que ver con lo que se comentaba en mesas anteriores, ¿no? Esas generaciones nuevas, cómo están cambiando y cómo los valores, las expectativas frente al trabajo quizá más tradicional o lo que conocemos hasta ahora, bueno, pues a veces supone una barrera, una oportunidad. ¿Cómo lidiáis con todo esto? Y en este sentido lo mismo, os lanzo un par de preguntas.
Lo primero es cómo, o sea, si pensáis que el voluntariado corporativo como acción específica pues es una estrategia eficaz para acercaros a estas generaciones más jóvenes, y qué beneficios o ventajas le veis a este tipo de acciones frente a otra multitud de acciones sociales o de voluntariado que podéis incorporar en las entidades. Orden libre. Vale, pues yo quizás será uno de estos niños y me imagino que muchos aquí que con 15, 16 años no tienes mucha idea de lo que quieres hacer de mayor, ¿no? No venía de una familia con desventajas, eso es cierto, pero sí que fracasé en la escuela, suspendido. Entonces, yo era un niño que no tenía expectativas de una carrera y un buen puesto de trabajo. Y tuve la suerte de trabajar en una empresa, de hacer unas prácticas en una empresa, y me abrió el mundo. Entonces, desde nuestra empresa, esto es lo que intentamos hacer: dar a los niños un pequeño sabor de lo que es la vida empresarial. Y además intentar quitar este techo que tienen encima, porque muchos niños que vemos dicen, por su situación familiar, su situación económica, que no pueden aspirar a tener un buen puesto de trabajo. Entonces yo creo que es muy, muy importante desde las entidades sociales o las empresas de quitar este techo y decir sí que puedes. No es tan fácil, pero en fin, por lo menos darles la expectativa, la ilusión de poder encontrar un buen puesto de trabajo. Y luego pues ayudarles en su camino. Entonces eso es lo que diría en esta parte del debate. Nosotros a nivel SAP, bueno, vemos mucho este ejemplo que pones en nuestro ecosistema. Nos contactan diariamente de los partners de esta necesidad de talento formado en SAP y en skills digitales. Entonces, por eso tenemos estas iniciativas. De hecho, bueno, desde Fundación Telefónica hicieron un estudio para ver las skills más demandadas, y consultoría IT, consultoría en SAP estaba ahí. Entonces, tenemos todos estos programas y es algo constante, no solo en España, como decía antes, a nivel regional, a nivel global, de que el gap está ahí y es trabajo de todos, digamos, un poco formar a las nuevas generaciones en estas skills que van a hacer falta. Y no solo pues, desde las entidades, nosotros trabajamos también con un equipo de University Alliances que al final, en colaboración con las universidades, intentan traer toda esa formación lo antes posible. Y luego tenemos actividades también con colegios, porque el gap está ahora porque antes no se hizo. La gente que está llegando ahora al mundo laboral no tiene esa formación porque el gap viene de antes. Entonces yo creo que ahora todos nos hemos dado más cuenta y hay muchísimas iniciativas, empezando mucho antes, tanto inteligencia artificial, pues nosotros desde esa formación en SAP, en diferentes áreas, en análisis de datos, todo se está llevando antes para que cuando lleguen al mundo laboral ese gap sea más pequeño o no exista, pero ahora mismo está ahí y yo creo que para las generaciones que están justo en ese gap, todos estamos haciendo, los que estamos aquí, pues diferentes iniciativas para suplirlo. Entonces yo creo que es evidente que está ahí, que espero que todos con la suma de nuestros esfuerzos podamos compensarlo. Y luego también comentabas respecto al voluntariado o cómo lo ven los voluntarios. Yo creo que es un punto muy importante, sobre todo de los voluntarios ya senior, digamos, estar en contacto con estas nuevas generaciones porque, por un lado, les aportan perspectivas diferentes y también existe un poco la concepción de, bueno, las nuevas generaciones, TikTok, no se interesan por nada, etcétera, que es como una percepción completamente falsa. Ya se ha hablado en la sesión anterior del interés que hay de ayudar, colaborar, hacer iniciativas. Entonces, cuando participan en actividades de voluntariado, hackatones que se ha comentado, sobre todo proyectos que lanzan, la gente vuelve en plan alucinada de pero ¿cómo puede ser que gente de tercero de la ESO, cuarto de la ESO estén proponiendo
semejante proyecto de inclusión, tecnología, etcétera, y vuelven y dicen, pues igual los que vienen también tienen más que aportar. Entonces es como que a los compañeros les abre muchísimo las perspectivas. Entonces, desde la parte de la empresa a nivel egoísta, digamos, es como, vale, que nuestros empleados también vean que lo que viene les puede ayudar, les puede colaborar. Y se trabaja mucho también el mentoring cross-generacional con los interns y con la gente nueva que se une a la empresa y con la gente más senior para fomentar ese intercambio de perspectivas. Bueno, yo de partida creo que es que las empresas son espacios de convivencia, ¿no? Yo creo que si hacemos una reflexión a lo largo del día, donde más horas compartimos es en la empresa, con los compañeros. Luego son espacios de convivencia y los equipos directivos, yo creo que entre las obligaciones que tenemos es humanizarlas, ¿no? Es hacer espacios en los que se esté a gusto, no solo te vuelques en el trabajo, sino te permita hacer otras visiones, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que ahora estamos en un momento, ¿no?, en el que, hablando de la empleabilidad, en el que pues tenemos posiblemente seguro la generación más preparada, estamos en la tasa de trabajo más alta de la historia, ¿no?, en estos momentos, ¿no?, el récord de la Seguridad Social de personas empleadas. Y es muy importante que las empresas sigan abriendo puertas, pero es tan importante o más que no mantengan cerradas algunas de las que mantienen, ¿no? Entonces, en ese aspecto, nosotros hemos diseñado el plan Iguales, que se llama Iguales por un motivo, porque lo que queremos es que todo el mundo tenga iguales oportunidades, ¿no?, que se compone de 5 programas muy específicos, ¿no? Un programa Horizonte, en el que buscamos poder tener en nuestra compañía y apoyar que vuelvan al mundo laboral víctimas de violencia de género. Tenemos el programa Ahora Más para personas mayores de 55, el programa PROA para refugiados, ¿no?, que recientemente además se han incorporado de Ucrania y de Palestina personas a la compañía. Tenemos el programa Teseo para personas que están en riesgo de exclusión social y el programa Integra para personas con discapacidad. Y ahí es donde va el voluntariado, ¿no? Porque en lo que va de año, este programa empezó en enero, se han incorporado a nuestro equipo 116 personas a través de estos programas. Y lo más importante es que ha habido una bolsa de voluntarios que están haciendo de mentores y de tutores de esas 116 personas, ¿no? O sea, y digo que hay una bolsa porque hay muchísima gente. Pero aparte, ese programa nos ha abierto la vista cuando empezamos de que es verdad que podía haber perfiles pues, que no teníamos nosotros una vacante para poder integrarlos, pero sin embargo sí que veíamos que tenían un potencial para aportar a las sociedades de otras empresas. Y le añadimos el programa Vuelta al Empleo, que es también a través de un voluntariado, de unas sesiones en las que pues, se les da un apoyo, se les forma en crear el LinkedIn, en cómo tienen que afrontar una entrevista, cómo deben dirigirse, ¿no?, cuando hacen las prácticas. Y también estamos muy satisfechos porque en lo que va de año de 2 programas, del programa Horizonte y del programa Teseo, pues de las 16 personas que hemos mentorizado, 8 en el caso de Horizonte han encontrado trabajo y 4 en el caso de Teseo. Y aquí termino con este mensaje. Esto no sería posible, por mucho que la empresa hubiera diseñado el programa, si no estuvieran los equipos siendo voluntarios. Porque, lógicamente, nosotros podemos poner las herramientas, pero luego tiene que haber gente que las utilice, ¿no? Y tengo que decir que estamos muy satisfechos porque estos programas de voluntariado yo creo que lo que hacen es, y vuelvo a terminar con lo que empiezo, humanizar las empresas y hacer verdaderos espacios de convivencia. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre una afirmación que a veces escucho, ¿no?, de que los jóvenes ahora no tienen muchas ganas de trabajar. ¿Cómo es posible que haya tantos puestos que no se cubren y a la vez tanto desempleo? Yo creo que lo que ocurre es que los jóvenes son más exigentes quizás de lo que éramos nosotros, ¿no? Y lo que no, claro que tienen ganas de trabajar, lo que no quieren es trabajar en trabajos precarios, mal pagados, con mal horario. Y si están dispuestos a empezar con ese tipo de trabajo, si ven que luego puede haber una proyección, pero no si ven que desde ahí no van a luego poder progresar, ¿no? Y esto es lo que desde las empresas sí que les pedimos cuando
cuando están, por ejemplo, incluso haciendo prácticas, porque lo que comentaba Tim, ¿no? Sobre todo con los jóvenes en situación de vulnerabilidad, sus expectativas de hasta dónde pueden llegar son muy bajas. Entonces, sin embargo, hay muchísimo talento. Lo que se necesita es que se vean que sí pueden ocupar determinados puestos. Entonces, por ejemplo, con Alsea, que llevamos muchos años trabajando, esto lo hemos ido viendo juntos, que cuando hacen prácticas es importante que vean que a lo mejor el gerente a nivel de todo Madrid es alguien que empezó lavando platos, ¿no? Entonces ya les cambia el chip. Yo puedo en una empresa llegar a ese puesto, ¿no? O, por ejemplo, con Iberdrola, que estoy viendo aquí, Begoña, lo que fue la entrega de diplomas, pues me encantó porque se hizo en sus instalaciones para que ellos también salgan, entren en empresas, vean cómo es ese ambiente. Y les dio una charla el CEO que salieron de allí como motos, porque les hablaba de tú a tú y les decía, es que necesito un chico como tú. O sea, lo personalizaba. Entonces, salieron de allí pensando que podían trabajar en una empresa como Iberdrola, ¿no? Bueno, yo creo que el voluntariado corporativo puede ayudar mucho también en esto y en el tema de las prácticas. Ahora con la nueva ley de formación profesional tenemos que darles más prácticas a chavales que antes no era obligatorio en determinados cursos y ahí vamos a necesitar muchísimo de la voluntad de las empresas. Y es verdad que en el caso, por ejemplo, de formación profesional básica, pues son chavales que estarían un poco en equivalente de final de la ESO. Es decir, que no van a hacer mucho de aportar muchísimo a la empresa. Es más, lo que la empresa en este caso está haciendo una labor social, acogiendo a estos chicos en prácticas. Es una labor social impresionante. Lo estabas diciendo tú, Tim, que a ti te cambió la vida, ¿no? El hacer unas prácticas y efectivamente les cambia la perspectiva y les da una motivación para seguir esforzándose, no abandonar y seguir formándose. Y es verdad que dentro de las prácticas hay una figura legal que se llama el tutor por parte de la empresa, pero que realmente muchas veces quien hace ese papel no es quien más sensibilizado está para acompañar a estos jóvenes que están haciendo las prácticas. Y en este sentido queremos montar un programa en el que dentro de las empresas existan voluntarios que no tienen por qué ser la figura del tutor de las prácticas, pero sí pueden ser dentro de la empresa, como si fuera, por ejemplo, un empleado de Tomillo que está dentro de la empresa, ¿cómo actuaría? ¿No? El papel de ese voluntario puede ser precisamente acompañar a los tutores de prácticas, sensibilizarles y acompañar a los jóvenes y facilitar su integración y formar a la empresa y sensibilizarle de la importancia de la labor social que están realizando cuando estos jóvenes están realizando las prácticas dentro de la empresa. Bueno, pues muy interesante. Creo que han salido conceptos, ¿no? Ideas que se repiten, ¿no? De cómo estas actividades pues contribuyen a desmontar estereotipos, a ampliar aspiraciones, a generar más expectativas, dar a conocer, por supuesto, profesiones y sectores. Y lo que os quería preguntar ahora, en la Fundación llevamos una década trabajando en un proyecto de orientación, que en realidad no ha salido todavía la palabra, pero mucho de lo que estamos hablando aquí va de esto, ¿no? De cuanto antes mejor, acercarnos a los coles y no solo mirar a las universidades y a los centros de FP, que ahí ya quizá estamos llegando un poquito tarde. Y lo que nos hemos dado cuenta, trabajando de manera muy intensa con los centros educativos y también con el ecosistema empresarial, es que uno de los grandes retos, para la educación sobre todo, es poder garantizar esas prácticas, estancias, experiencias en empresas, entidades, etc., desde edades tempranas, que cuando llegue el cuarto de la ESO, la pregunta de qué quieres hacer el curso que viene no sea un drama, ¿no? O minimizarlo en la medida de lo posible. Entonces, os quería preguntar qué oportunidades y barreras veis en cuanto a que las empresas y entidades podáis literalmente, en algunos casos, abrir esas puertas a este tipo de estudiantes y también si tenéis en mente o en proyección pues alguna innovación, mejora, ¿no? Como comentaba Marisol, ya existe la figura del tutor, pero podemos ir un pasito más allá. Bueno, que nos contéis un poco cómo lo veis. Bueno, repetimos ronda. Bueno, hemos hablado de dos ODS importantes hoy. Podemos añadir un tercero, que es el 17, de alianzas y colaboraciones. Y eso es donde veo que todos que estamos aquí tenemos una gran oportunidad. Desde el punto de vista de un empresario, encuentro muchas empresas con ganas de hacer este tipo de iniciativa, pero no saben conectar con las entidades sociales y con los niños. Entonces,
os animo todos aquí de crear alianzas, de crear colaboraciones para involucrar a más empresas, porque estamos en un momento de mucha sensibilidad donde las empresas quieren participar. En algunos casos para cumplir con las mediciones de ESG, pero en muchos más casos porque se lo creen, pero no encuentran la manera o no saben cómo hacerlo. Entonces, yo diría que eso es algo que todos que estamos aquí podemos fomentar mucho más, de involucrar a las empresas con ganas en este ecosistema. Bueno, estamos en el mejor sitio posible para que esto ocurra. Iris, cuéntanos, acabo de mirar el reloj, nos queda muy poquito tiempo, así que volvemos a la consigna de brevedad y concisión. Vale. Bueno, yo apoyo totalmente lo de las alianzas. Nosotros también trabajamos con muchísimas entidades, pero quería apuntar aquí un punto a lo mejor un poco negativo en cuanto a la opción de hacer prácticas, invitar a gente. Nosotros, por ejemplo, tenemos bastantes problemas, pero es difícil cumplir con compliance, seguridad, etcétera. Una vez invitas a la gente a la oficina, el proceso muchas veces es complicado y a veces también una empresa como la nuestra, desarrollo de software, la visita consiste en ver a gente sentada en mesas. Entonces tampoco les aporta muchísimo valor. Sí que es verdad que nosotros también a nivel SAP, pues incluso para la venta, pues tenemos el BEC en Barcelona, un Experience Center como para intentar enseñar qué es lo que hace el software, porque el software en sí está en la pantalla, entonces a lo mejor no tiene ese atractivo. Es verdad que cuando vienen las visitas, el futbolín, el ping-pong, todo eso de la oficina les encanta y les apasiona, pero no es el objetivo. El objetivo es como que vean las posibilidades de carrera que tienen. Entonces, para nosotros también es como un challenge de cómo presentamos lo que hacemos para que lo entiendan, sin necesidad a lo mejor de venir a la oficina porque no les aporta ningún valor. Sí que tenemos algunos como concursos, un ERP Sim, que es como un concurso de empresas que en el colegio, en la clase, hacen equipos y compiten como si fueran diferentes empresas utilizando el software. Entonces estamos trabajando pues, con diferentes compañeros, partners, diferentes universidades, en crear cosas que les aporten valor y de verdad vean qué pueden hacer en un rol o en un trabajo en SAP o en cualquier empresa de consultoría que trabaja con SAP. Entonces, quizás no tanto en el mundo IT las visitas, como actividades dinámicas en las que se puedan involucrar y puedan vivir la experiencia, porque también si te sientas al lado y no haces nada tú como tal, no te aporta. En cambio, hacer un juego, un concurso que se involucran muchísimo, pues son diferentes metodologías que estamos probando y bueno, vamos a ver qué es lo que resulta para orientar a los estudiantes. Brevemente, nosotros nos encontramos dos barreras fundamentalmente en las disciplinas STEM, que son las que mayoritariamente se integran en INECO. La primera es que sigue habiendo una visión de que son carreras complejas y por lo tanto la gente se aleja, y luego la segunda, que es demoledora, es que es un sector absolutamente masculinizado, es decir, solo el 25% de los estudiantes de las carreras técnicas son mujeres, ¿no? Entonces trabajamos en dos líneas, ¿no? Una de edad temprana, que hemos puesto en marcha un programa que se llama el programa Conciencia, en el que los propios equipos de la compañía proponen colegios y ellos se encargan como voluntariados de organizar visitas a través de mujeres referentes de la compañía, que un poco cuentan su historia, oye, lo que puede hacer realmente un ingeniero, cómo puede cambiar el mundo, ¿no? Intentamos un poco desmitificar ese mantra de que solo pueden ser ingenieros los hombres y de que son carreras difíciles, ¿no? Yo creo que eso hay que desmitificarlo. Y luego en la parte de las becas, desde hace un par de años pensamos que hay que motivar, ¿no?, a la persona que se acerca a INECO para que se quede en INECO, ¿no? Y lo que hemos hecho es poner en marcha un concurso con el Instituto de Ingeniería de España y con RedFue de distinciones a la excelencia en prácticas en INECO, ¿no? Entonces, de manera voluntaria, aquellos becarios que quieren presentan su proyecto, hay un jurado que lo selecciona y luego pues, se les premia con formación, ¿no? Entonces eso es lo que nos ha permitido, como digo, en esas dos líneas. Una, acercarnos a la edad temprana y otra un poco a la gente que está haciendo la práctica en INECO, hacerla partícipe con su proyecto que luego implementamos en la compañía, ¿no? Y eso nos da la impresión por los
datos de permanencia, ¿no? de la gente que se queda, de que al final cuando tú diseñas un proyecto y ves que la compañía lo implementa, te sientes mucho más parte de ese proyecto global. A nosotros lo que nos ha funcionado muy bien, precisamente para romper esas barreras de las empresas de contratar a estos jóvenes, es que vengan a las jornadas de orientación que organizamos precisamente en Tomillo en 2 momentos del año, donde participan a la vez en una mañana 100 alumnos y vienen empresas de distinto tipo en las que simulamos procesos de selección, pero no solo entrevistas 1 a 1, sino también dinámicas de grupo donde les ponemos un reto y tienen que resolverlo entre todos. Y cuando vienen a estas jornadas, claro, se quedan sorprendidos del talento que hay en estos jóvenes, ¿no? Y ya vuelven a sus empresas con otra perspectiva de hay que darles una oportunidad, ¿no? Esto funciona muy bien. Y luego, por otro lado, también nos funciona bien lo que llamamos la formación compartida. En estas profesiones donde hay tanta falta de determinados perfiles, también tratar de hablar con recursos humanos, con operaciones, para decir, a ver, seguro que hay puestos de trabajo que a lo mejor ahora ocupa un ingeniero, donde hay un montón de actividades que hace el ingeniero que no hace falta que sea un ingeniero para hacerlas. ¿Por qué no trocear esos puestos en crear puestos diferentes donde sí que hayan labores que puedan hacer personas que formemos ad hoc para esas actividades, ¿no? Y entonces se diseña una formación específica para esto junto con la empresa. Se hace una buena selección de aquellos jóvenes que tienen habilidades para ese tipo de conocimientos técnicos que luego tienen que desarrollar y funciona súper bien. O sea, se integran muy bien luego profesionalmente y pueden desempeñar una carrera en ese área. Pues muchísimas gracias por todas estas ideas. Seguro que en el público han despertado y se han tomado muchas notas. Simplemente agradeceros, ha sido un gusto compartir mesa y también por aportar nuestro granito de arena desde la Fundación. Desde 2020 impulsamos una iniciativa que llamamos Empresas que Inspiran, que básicamente conectamos a empresas, entidades sociales y públicas con centros educativos de secundaria, pues bueno, para potenciar, ¿no?, todo este acercamiento temprano. Así que estáis invitadísimos, los que estáis en el escenario y los que estáis en el público, pues a participar, a contactarnos y bueno, como decía Iris, ¿no?, aprovechemos estos días pues para crear esas alianzas y para también compartir, ¿no?, estos recursos, consejos y expertise que tenemos de manera individual. Muchas gracias.